Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Caterine Vargas Cano, estudiante del tercer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. A continuación me acompaña el profe de química, el profesor William, y al cual le voy a hacer la siguiente entrevista. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿cómo está Ingrid? Muy bien. Bueno, profe, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál cree usted que es la finalidad fundamental de la educación? Formar personas para que se inserten efectivamente en la sociedad. Esa es la finalidad de la educación. Bueno, profe, por otra parte, como docente, ¿de qué manera usted contribuye al desarrollo integral de sus estudiantes más allá de los conocimientos académicos? A través del ejemplo, pues yo considero que soy un buen ejemplo para los estudiantes porque soy una persona que pues, no tengo vicios y aparte de eso pues ellos se dan cuenta de que tienen una persona frente a ellos que los valora y que los quiere. Ok, profe, bueno. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son las características principales de que debe tener un educador? Primero que todo, tener capacidad de liderazgo, ser una persona integral, una persona muy humana, una persona muy discreta frente a los aconteceres del aula y que se entregue por entero a lo que está haciendo, es decir, a su labor académica. Ok, profe. Bueno, por siguiente sería, ¿cuáles son los pasos que sigue usted como docente para preparar una clase? Generalmente, pues a uno le piden la planeación y en la planeación pues va inicialmente lo que es el saludo, lo que es conseguir el material con el que va a trabajar. Hay veces que uno encuentra muy buen material didáctico, empezar la clase generalmente haciendo una dinámica para entrar en confianza con los estudiantes y hacer un diagnóstico de lo que el estudiante sabe para empezar con la temática y que ellos vayan apropiándose de ese conocimiento. Ok, profe. ¿Su merced cómo adopta sus enseñanzas para satisfacer las necesidades de los estudiantes? Es decir, desde su aprendizaje, su enseñanza para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Pues lo que pasa es que como uno está preparado desde la universidad para apropiarse del conocimiento y por eso es que uno a veces no entiende que lo pongan a uno a dar, por ejemplo, clases que no son en lo que uno se preparó, porque es que en lo que uno se prepara pues le enseña la metodología, la didáctica, todo lo relacionado con lo que es poder entregar los saberes a sus alumnos. Uno no entiende que lo pongan a uno a dar otras clases. Claro, profe. Sí, entonces, porque sobre todo uno está preparado es para un área específica. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo me preparé para la química y pues los conocimientos que tengo sobre la química, aparte de eso, pues uno tiene que buscar en otros medios, otros recursos que le permitan llegar al estudiante en la forma que tiene que ser. Sí, señor. Bueno, profe, por otra manera, ¿de qué forma usted evalúa el progreso y el aprendizaje de los estudiantes? Pues lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con la cuestión de lo que son evaluaciones, pues evaluaciones propiamente dichas, porque es que existen diversas maneras de uno saber si el estudiante ha adquirido el conocimiento o no. Entonces, pues uno hace, por ejemplo, test, ¿no es cierto? Test en los cuales el estudiante, a medida que va aprendiendo, vaya demostrando que ha adquirido el conocimiento. No necesariamente tiene que ser un examen, sino un test en el cual están inmersos los compañeros y el docente para poder hacer la respectiva evaluación, porque es que evaluar quiere decir, no es únicamente examinar, evaluar es un conjunto de aspectos que determinan lo que el estudiante va a aprender y lo que ha aprendido y lo que incluso la vida le ha enseñado. Porque nosotros no podemos dejar de lado la cuestión de la vida, o sea, la vida es fundamental en todos estos procesos. Sí, profe, tiene usted toda la razón.
Por otra parte, como usted venía hablando de lo didáctico, ¿qué materiales y recursos didácticos utiliza usted en su clase? Estoy muy dedicado a la parte de el internet. En internet se encuentra uno muchas cosas. Por ejemplo, actualmente en todos los grados, como en el tercer periodo, pues nosotros trabajamos la parte de química con todos los grados. Estamos trabajando con un material que se llaman laboratorios virtuales, entonces siempre estamos trabajando esa parte. Dentro del aula también trabajamos lo que son laboratorios. Estamos preparando, por ejemplo, en uno de los grados estamos preparando, esos son cosas pues para el aseo del hogar. Entonces, eso hace que el joven, aparte de la fundamentación teórica, tenga la posibilidad, incluso como les digo yo, de ahorrar en el hogar, ¿no es cierto? Que la madre de familia o el padre de familia compre los insumos y podamos hacer un producto que se necesita en el hogar. Desde esa perspectiva estoy trabajando actualmente lo que es la química y con los laboratorios virtuales. Por ejemplo, hay uno que se llama PET, que es excelente. Hay uno que se llama ChenLab, también muy bueno. Entonces eso hace que no sea la clase tradicional de tablero y marcador, sino que es una clase realmente pues, muy significativa. Claro, profe, aparte de eso, usted los enseña a ser emprendedores, de que en un futuro Es salgan correcto. de estudiar y sea como una rentabilidad mientras que se estudie. Exactamente. Ujú. Bueno, profe, aparte de eso, ¿usted cómo decide los objetivos de aprendizaje para sus estudiantes? Pues lo que pasa es que eso viene determinado por la cuestión de los... pues lo que pasa es que el Estado nos ha condicionado mucho en la parte de esos objetivos, porque nosotros sabemos que la educación nuestra ha sido una educación tradicional en la cual el Estado fija las políticas para los estudiantes y entonces nos dan los saberes pues que para ellos son, ¿no es cierto? El problema es que esa programación se hace desde Bogotá, que es muy diferente a todos los sitios del país. Esto aquí es una situación muy diferente a Bogotá y entonces siempre que nosotros estamos trabajando lo hacemos como si estuviéramos, por ejemplo, en Bogotá porque estamos estandarizados. Entonces por eso nos mandan a nosotros los estándares, los DBA que son derechos básicos de aprendizaje. Entonces uno tiene que centrar el trabajo en esa parte y fijar los objetivos a partir de allí. Claro, profe, usted tiene toda la razón. Por otra parte, ¿qué estrategias utiliza usted para involucrar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje? Estrategias, pues, ¿qué le digo yo? Hoy en día pues tenemos una gran dificultad y es que los estudiantes vienen de esa etapa del COVID y pues ellos como que se enseñaron a hacer todo en la casa. Eh, para nosotros ha sido muy difícil porque es que los muchachos ya no quieren prácticamente hacer nada en la parte académica y encuentra uno pues dificultades en ese sentido de poder uno involucrarlos en el estudio. Entonces, pero mire que lo que le decía anteriormente es un aliciente para que los muchachos empiecen a ver la educación desde otra perspectiva. Por ejemplo, esa estrategia de que ellos utilicen, por ejemplo, el celular y busquen en el celular, por decir algo, material que realmente los forme, es una estrategia que me ha permitido también de que ellos empiecen como a mostrar otra actitud frente a esa negatividad que traían a raíz de esos 2 años que estuvimos con COVID. Bueno, profe. Por otra parte, su merced, ¿cómo logra incorporar la retroalimentación a los estudiantes en sus enseñanzas? ¿De qué manera permite que ellos participen en esa parte? Porque es que en los laboratorios virtuales, como le expliqué, entonces ellos son los que hacen el trabajo. Por ejemplo, en el salón nosotros
trabajamos algunos aspectos, pero generalmente se les pide que profundicen un poquito ese conocimiento que han adquirido en la cuestión de los laboratorios que realizamos también en el salón, porque desafortunadamente nos toca en el aula, porque hay una problemática precisamente frente a eso, y es que las instituciones educativas actualmente carecen de laboratorios. Sí, entonces ya los estudiantes no se pueden llevar al laboratorio porque no hay condiciones, entonces le toca a uno hacer los laboratorios por fuera del laboratorio precisamente. Toca buscar entonces laboratorios que sean virtuales, laboratorios que les permitan a ellos determinar cuáles son las condiciones, digamos, de determinados aspectos que se necesitan desarrollar en las diferentes áreas. Claro, profe. Bueno, por otro lado, ¿cómo se mantiene actualizado en el área de su enseñanza? Bueno, pues yo les he dicho a los estudiantes que yo mantengo mucho en internet. O sea, generalmente la gente piensa que los docentes somos únicamente mientras estamos en el aula con los estudiantes, pero a uno le toca salir del aula y empezar a buscar otros sistemas mediante el cual uno se pueda capacitar y conseguir material para poder trabajar con ellos. Entonces, los fines de semana, por ejemplo, yo les digo a los estudiantes y ellos se quedan aterados porque ellos dicen que yo de dónde saco tanto material para trabajar con ellos, porque es que yo no me ciño únicamente a lo del texto, porque el texto está escrito, pero la verdad de la educación es que yo mismo debo hacer mi texto. Yo como estudiante debo hacer mi texto. Claro. No lo que dicen únicamente, por ejemplo, porque mire que la ciencia, en el caso mío, por ejemplo, la ciencia ha cambiado tanto que cada día encuentran cosas nuevas que uno las desconoce, pero entrando a internet uno se da cuenta de que hay mucha información que hasta uno mismo la puede construir. Sí, eso es verdad, no basarse tanto en la educación tradicional. Correcto. Bueno, profe, ¿cómo ve usted la relación entre la didáctica y el éxito en su asignatura? Pues yo noto que el trabajo que se hace desde esa perspectiva, los estudiantes pues tienen buenos resultados en las diferentes evaluaciones externas que se hacen. Sí, porque si no fuera así, pues uno diría, pues mi forma de trabajar en el área no es la correcta para poder que ellos tengan éxito en ese aspecto. Claro, profe. Bueno, ¿cómo fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas en sus estudiantes, profe? Precisamente por eso, porque es que la ciencia no es una cuestión terminada, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que en la medida en que va pasando el tiempo, la ciencia va evolucionando, y entonces eso hace que la mente del ser humano se desarrolle en la medida en que trate de encontrar la verdad en su entorno. Entonces, deben hacer la aplicación del método científico. A través del método científico nosotros sabemos que eso ayuda a que la persona empiece a ver las cosas desde una perspectiva crítica. Sí, porque no podemos decir, por ejemplo, que Newton descubrió todo, o que alguno de los científicos ha descubierto todo, sino que todo está por descubrirse. Es que la vida de hoy es muy diferente a lo que va a ser el futuro y a lo que fue el pasado. Sí, profe, en eso sí usted tiene toda la razón. Bueno, profe, por última, ¿en qué medida considera la diversidad cultural y el aprendizaje en su planificación de clase? Bueno, la cuestión es que la cultura es muy diversa, ¿sí? Nosotros podemos ver que para poder hacer un trabajo sustancial dentro de nuestras actividades debemos tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, qué es lo que le gusta realmente a los estudiantes. Los estudiantes, por decir algo, le pueden dar a uno respuestas desde el punto de vista, digamos, de la danza, del deporte, le pueden dar a uno respuestas desde diversas perspectivas
en cualquier área del conocimiento. Por decir algo, dentro de esos laboratorios, dentro de esos laboratorios virtuales que se realizan, está, por ejemplo, una parte de la física que se desarrolla a través de diversos juegos, sí, que tienen mucho que ver con la parte cultural. Últimamente se han estado creando, por decir algo, canciones que tienen que ver con química, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchachos que hacen de ese reggaetón y todas las cosas y lo hacen hablando sobre aspectos de la química, situaciones que tienen que ver con esos aspectos. Bueno, profe, le agradezco por su tiempo. Miramos que a través del profesor William nos ha contestado las preguntas, mejor dicho, tiene una experiencia súper larga y el conocimiento siempre como que lo está actualizando. Profe, muchísimas gracias por esa entrevista y muchísimas gracias. A usted, con mucho gusto.